Pertenezco a la unidad de Máximo en Colombia, soy consultor funcional de Máximo. Hoy vengo a presentarles un webinar enfocado en cadena de suministros, específicamente en el cálculo de el punto de reorden, el EOQ y cálculo de punto de reorden, el EOQ y el lead time. Entonces, voy a continuar con la presentación. Por favor, ¿están viendo la presentación? No, todavía no la vemos. Por favor, compártela mientras la vas compartiendo a todos los participantes. Si tienen alguna duda o alguna pregunta a través del chat, pueden estar realizándola y yo va a dejar unos minutos antes de que se termine esta sesión para responder las dudas y preguntas que tengan. John, Así es. vemos tu presentación. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces, como les comentaba, vamos a conversar un poco sobre este tema. El objetivo principal de esta charla es describir cómo Máximo realiza ese pedido de inventario, teniendo en cuenta tres variables específicas: el punto de reorden, la cantidad económica de pedido y el lead time en la cadena de suministro. Mediante un caso de ejemplo, queremos mostrar esta bondad que incluye el EAM Máximo. Les comparto el índice temático. Para hoy vamos a ver las generalidades de supply chain o cadena de suministro, características de una gestión de inventario efectiva y un caso de ejemplo de ese cálculo directamente en Máximo. Como todos sabemos, la cadena de suministro es o comprende, es un proceso, un macroproceso que comprende la planificación, ejecución y control de todas las actividades relacionadas con el flujo de materiales, desde la información de compra de materias primas, repuestos y o hasta la entrega final del producto. Y todo esto lleva un conjunto de procesos o de transformación intermedia. Para manejar ese tema de cadena de suministro, Máximo nos muestra varias herramientas, tales como seguimiento del inventario, gestión de pedidos, gestión de transferencias, creación de informes de analítica y todo el proceso de compras. En esta charla o webinar nos vamos a enfocar en el proceso de reordenamiento automático o manual que trae Máximo. Antes de eso, el proceso de abastecimiento o workflow de abastecimiento comprende 5 etapas principales: la planeación del inventario, la requisición de las compras, la orden de compra, la recepción en el almacén de esas compras y la reposición del inventario. Vean que esto es un ciclo continuo que no para y normalmente se desencadena por un mantenimiento preventivo o una falla en un activo. Y eso hace iniciar este proceso o esta cadena o este ciclo de procesos con el objetivo de cumplir este abastecimiento. Ahora bien, enfocado en este webinar en Máximo, Máximo nos permite a través de la aplicación Inventario realizar el cálculo de ese punto de reordenamiento, sea de manera manual o sea de manera automática. Cabe aclarar que estas tres variables que inicié en la charla es el punto de reorden, que como todos sabemos es la cantidad que tiene el inventario, donde hace que Máximo dispare este proceso de reordenamiento automático o de manera manual en caso dado el usuario así lo requiere. También tenemos el lead time, que no es más que el tiempo desde el instante que se coloca la solicitud de compra hasta es recibida en el almacén. ¿Qué significa esto? Que es todo el tiempo que conlleva la requisición, la orden de compra, la recepción en almacén, incluso la recepción en el lugar donde se necesita para colocar ese repuesto o herramienta o material que se compre. Y la cantidad económica de pedido, que es el EOQ, es una formulación que trae Máximo muy estándar, donde nosotros como usuarios, luego del análisis del inventario, evaluamos cuál es la cantidad de económica de pedido que se va a disparar cuando se llegue a ese punto de reorden.
Ahora, esta cantidad económica de pedido, digamos, comparte varias variables en su elaboración. Y ella lo hace con el objetivo de, digamos, combinar el balance entre el costo de ese repuesto, ¿verdad? Y la importancia o criticidad que se requiera en el proceso productivo. Muy bien, cuando voy a ejecutar un punto de reorden o un reorden de manera automática en la aplicación inventario, nos vamos en más acciones, nuevo pedido y nos aparece reponer artículos, reordenar artículos directos o bloquear procesos de reordenamiento que estén ahora mismo andando. Este último paso es bien importante porque a veces el sistema se lo hace de manera automática y hay personas que también reordenan de manera automática. Y esas dos órdenes es posible que dentro de máximos se presente, digamos, un impacto y con ese botón usted desbloquea ese proceso que se debe de hacer una sola vez cada vez que se vaya a hacer. Luego de yo colocar, reponer artículos de manera automática o de manera manual, me sale esta ventana que dice reponer artículos y me aparecen estos campos. Por ejemplo, si yo lo quiero disparar de manera manual, no marco lo que dice ignorar punto de reposición, lo dejo así en blanco, ¿verdad? Y puedo también incluir, si quiero, todos los artículos en el almacén cuyo punto de reorden está por debajo o si quiero dispararlo de manera manual. Cabe aclarar que Máximo nos permite realizar una presentación preliminar de qué es lo que se va a ir a la requisición de compra. Recuerden que nosotros podemos ver, porque esto es un proceso muy delicado, donde el comprador va a generar una gran cantidad de requisiciones de compra y eso puede afectar el presupuesto anual que tenga la compañía para este tipo de procesos. Entonces, luego de yo realizar eso, yo le di check en reponer todo lo que tenía en ese instante y vean que aquí me aparece el resultado del nuevo pedido y la requisición de compra que voy a generar en ese instante. No obstante, eso no está aprobado, no ha generado orden de compra, solo el sistema me permite saber cuál es el número de la requisición de compra. Luego de esa solicitud de compra que se generó de manera automática, que es la 1071, ¿verdad? Ella queda en aprobación. Y luego o el usuario cambia el estado de esa solicitud de compra y desde aquí mismo se crea la orden de compra. Ya esa orden de compra cuando se crea, me va a dar un número de orden de compra. Pero antes de eso, dentro de las líneas de la solicitud de compra, voy a tener la fecha en la que se necesita ese repuesto o ese material o esa materia prima. Y eso es lo que nosotros conocemos como lead time. Es decir, si ese lead time de ese repuesto son 10 días, esta fecha en que se necesita, aunque puede ser editable, me permite ya comenzar a llevar el primer control de ese proveedor si yo al final quiero evaluar las fechas o el cumplimiento de entrega de ese proveedor. Muy bien. Entonces, luego cuando apruebo, creo la orden de compra, desde la solicitud de compra, creo la orden de compra. Esto me da una orden de compra ya formalmente y esta solicitud de compra se cierra. Aquí tenemos ya nuestra orden de compra, aún está esperando aprobación, tiene un costo total, un costo unitario, tiene la unidad de medida de esta moneda, ¿verdad? Luego, cuando yo le voy a probar y pasan esos días, yo recibo ese material y lo registro o lo recibo en mi almacén. Cuando lo recibo en el almacén, aumento en la cantidad de unidades que yo compré
y llego a este punto de, digamos, de seguridad al menos. Recordemos que al inicio de la charla yo comentaba las tres variables que es el lead time, el EOQ y el punto de reorden. La idea es que ese repuesto siempre llegue, lo más mínimo que llegue es al stock de seguridad, a esa variable que es importante para Máximo y para los planificadores y los compradores, porque la idea es que nunca llegue a cero un repuesto. Esa recepción de la orden de compra inmediatamente se recibe en el almacén, me impacta el inventario que yo tengo. Y vean cómo se valida la nueva cantidad después de nosotros realizar esa compra. Ahora bien, cuando yo termino ese tiempo de lead time, yo puedo a través de Máximo comenzar a realizar reportes de saber cuántos proveedores me han incumplido la cantidad de tiempo que yo le puse en ese lead time. El lead time es bien importante porque es una variable de evaluación de proveedores donde puedo yo anualmente evaluar el proveedor y tomar decisiones. También, como todos sabemos, se incluye la devolución. Por ejemplo, si no cumple con los estándares de calidad de la compañía, un repuesto porque no llegó las especificaciones que el cliente pidió, también se puede devolver este repuesto sin ningún problema. Eh, entonces, esto era lo que les quería traer hoy, específicamente cómo podemos nosotros con Máximo reordenar el punto de inventario, ¿ya? De manera manual o de manera automática. Si quisiéramos hacerlo de manera automática, ustedes saben que Máximo trae Crontask, donde nosotros podemos programar que a una determinada hora del día Máximo realice todo este proceso de manera automática. Bueno, a continuación, las inquietudes y preguntas que tengan. John, aquí tenemos una pregunta y dice, ¿dónde se puede cargar el margen de ganancia en una orden de compra? El margen de ganancia. Bueno, cuando nosotros hablamos el margen de ganancia, recordemos que el comprador al final lo que hace es emitir un documento formal, que es la orden de compra, y ahí lo que se va a establecer es los productos que se van a comprar, el precio unitario que se está ofreciendo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros estamos comprando. Ya el acuerdo de nivel de servicio o un acuerdo de precios se hace antes a través de cotizaciones. Máximo nos permite realizar cotizaciones antes de realizar todo este proceso que hemos estado viendo. John, hola, buenos días. Una consulta. Adelante. En las primeras páginas que tú mencionaste, antes de generar la solicitud de compra, cuando tú mencionabas que uno podía ignorar, ¿cierto?, la requisición o la reposición, Sí. había un ítem o una pestaña donde decía existencia reservada. Es decir, me imagino que esto es cuando tú compras un material de existencia, pero que ya tiene un usuario definido. Aquí dice incluir existencia sin reserva. Justamente, ese que dice incluir existencia sin reserva. ¿A qué se refiere ese Bueno, cuando este cheque está marcado, Máximo incluye aquellas, digamos, elementos que no tenían reserva en ese instante. Máximo maneja una formulación de cómo calcular cada una de esas reservas y sumarlas a la cantidad económica de pedido. Si yo la marco, él me va a incluir aquellos elementos que no tenían reserva dentro del almacén, es decir, todo lo que estaba disponible para reponer. Ok, muchas gracias.
¿Alguna otra inquietud? Sí, tenemos otra inquietud y dice, Máximo calcula automáticamente el punto de reorden. ¿Cómo? Ah, ok. El punto de reorden es el nivel al cual nosotros como usuario o el analista del inventario, recordemos que toda esta información en el maestro de artículos, en el maestro de artículos y en el inventario de esa parte se estipula inicialmente. Ahora, este punto de reorden máximo te sugiere una serie de fórmulas para tú calcular, pero ya es política interna de cada compañía cuál es el punto de reorden adecuado. Lo que sí Máximo calcula de manera automática, si deseas, es la cantidad económica de pedidos. En las personas que deseen profundizar más en esta formulación, con mucho gusto nosotros podríamos atender esa comunicación. Pero ya, ese punto de reorden es punto autónomo que el cliente coloca, ¿verdad? Depende de la estadística que haga, depende de la criticidad que haga y depende de el costo, porque tampoco es económicamente viable para las compañías colocar puntos de reórdenes demasiado altos, porque eso también tiene un impacto en el inventario, en el costo. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Es posible hacer que el reorden vaya directamente a una PO de un contrato asignado para dicho ítem, omitiendo la PR y su ciclo de aprobación? Bueno, Máximo internamente el proceso directo o formal estándar de Máximo es, como les comentaba, una requisición de compra, una orden de compra y una recepción de esa compra. Incluso una factura, que para Máximo es un documento, digamos, contrario al que nosotros podríamos entender de factura de venta, sino es la orden de facturación de eso que se entregó por la orden de compra. Ahora bien, Máximo permite tener en cuenta todos, como dice ahí, considerar los contratos al crear las solicitudes de compra y órdenes de compra. Sí se podría iniciar una orden de compra directamente sin pasar, un contrato de compra sin pasar por este proceso. Pero el punto de reorden, el lead time y el EOQ solo se dispara desde la aplicación inventario, en el estándar. Perfecto, gracias. Adicional a la pregunta que hizo Sandy Bell de Máximo calcula automáticamente el punto de reorden, también indica que está interesada en esa comunicación, ya que es la problemática actual de la compañía. Correcto, con mucho gusto. Nosotros a través de Viviana estaríamos dispuestos a evaluar este tema específico. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta más? Tenemos un espacio de unos cuantos minutos. Adicional a todos, recordarles que pueden inscribirse a este webinar, perdón, pueden acceder a este webinar a través de www.solex.biz/webinars. En el día de hoy va a quedar este webinar grabado y va a quedar subido en esta página web. Bueno, yo entonces aprovechemos estos 10 minuticos que nos quedan. Si quieres, refuerza algunos temas que quedaron pendientes mientras surgen algunas dudas o algunas inquietudes. Perfecto. Bueno, dentro de estos temas, yo recalco mucho la evaluación de los proveedores porque es un proceso que normalmente se da en las compañías. Máximo trae un tema bien importante que se llama los acuerdos de niveles de servicio o SLA, donde nosotros podemos calcular desde el mismo instante que colocamos la solicitud de compra hasta el momento que llega. Entonces, les quiero compartir rápidamente ese slide para que vean cómo podemos nosotros aprovechar ese tema con Máximo. No sé si eh, están viendo ese slide. Si lo vemos. Ok, esa evaluación de proveedores, nosotros
podríamos utilizar un SLA o un acuerdo de niveles de servicio donde ya nuestro proveedor se compromete. Recordemos que cuando un repuesto hace falta, en una falla afecta a toda la compañía, porque esa confiabilidad y disponibilidad de eso afecta, digamos, la producción del día y la satisfacción de nuestros clientes. Entonces, Máximo trae estándar una aplicación que se llama Service Label Agreement, donde yo puedo hacer un contrato o un convenio o un acuerdo para controlar que esa cantidad de producto que ellos me prometieron en entregar en ese tiempo se cumpla. Y yo allí pueda decir que si son unos proveedores de calidad mundial, cumplidores del acuerdo, y eso me permite ya comenzar a segregar aquellos proveedores que cumplen siempre de aquellos proveedores que normalmente cumplen y de aquellos proveedores que realmente no cumplen. Y usted sabe que con el tiempo la gente o las personas no podemos debatir porque el tiempo pasa, pasa y pasa, y Máximo lo va llevando en una variable que se llama tiempo faltante para cumplir el ANS. Además, este ANS o SLA en inglés me permite también realizar otras acciones en Máximo. Por ejemplo, si llevo tantas horas y no llegó o tantos días, Máximo enviar un correo electrónico o un email al gerente de ese proveedor para ver por qué no ha llegado. O internamente puede también cambiar esa orden de compra o esa solicitud de compra a otro proveedor con el objetivo de no atrasar más la llegada de su repuesto. Muy bien. ¿Otra inquietud o pregunta? Bueno, yo creo que estamos. Buen día, pregunta John. No me quedó un poco claro acerca sobre el margen de ganancia cuando generamos una orden de compra. Vos sabes pues que cuando utilizamos la solicitud de orden de compra o la orden de compra directamente, se compra a X pesos, a 1 peso o a 100 pesos. Pero el margen de venta se vende a los clientes o a 110 pesos. Entonces, hay un margen de ganancia que no lo sé dónde es que se coloca y quería tener como una mayor claridad acerca sobre eso. Claro, no hay ningún problema. A través de Viviana, mándanos un email, por favor, y nosotros con mucho gusto evaluamos y te contestamos directamente dónde va esa información. Recordemos que el alcance de este webinar fue específicamente el punto de reordenamiento, el EOQ y el lead time. Pero con mucho gusto, mi querido amigo, nosotros recibimos esa información y en el menor tiempo posible le contestamos. Ok, gracias. Perfecto, Esteban, ya te pasé mi correo electrónico viviana.campos@solex.biz para que demos más profundidad a tu respuesta. Listo, John, entonces, si tú consideras que ya terminamos la sesión, tú me indicas, por favor. Sí, ya antes que nada quiero agradecerles a todos por su tiempo, por estar acá con nosotros y compartir esta información. Muchas gracias. Gracias.